Sí, sí, se puede grabar. Ahí dice grabar, sí, o record. Ahí lo puedes junto a compartir y ahí lo puedes grabar. Sí, ya le puse. Esa es la cuestión. ¿Dónde se graba? En tu computadora, al terminar la sesión, te va a preguntar que dónde lo quieres grabar, o sea, Ah, dónde lo muy quieres bien. dejar. Ok. Porque ahorita la va a tener en RAM y después ya te dice si la quieres bajar a un USB o si la quieres meter en algún lado, en el Muy disco bien. duro. Pues ahí no sé las opciones que tenga tu compu. Ok. Mira, ya está Laurita, ya está Gaby. Hola, buenas noches a todos. Hola Buenas Laurita, noches. hola Gaby. Buenas noches. También está Nomi, iPhone de Hola. Nomi. Hola, mi estimado David, ¿cómo estás? Nadine también está, que me da mucho gusto. La señorita Nadine. Hola, pastor. Hola. ¿No se fue la luz en sus casas? Ya veo que no. Gracias a Dios, no. Todo bien por aquí. Sí, nosotros tomamos precauciones, pero en esta área no se fue. Así es que somos felices. Pero no sé en las casas de algunos otros amigos y hermanos, y sí. El jueves pasado. ¿Cuándo se van a comer? Hola, Mine, qué gusto verte. ¿Cómo está el buen Gabriel? Ya quitó su micrófono. Saludo, Mine, bendiciones. Angie, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. hola. Ahí van entrando poco a poquito. Sí, esperamos 2 minutos más. Sí, el tiempo que tú digas. Ya está Lalo también. Voy a mandar un mensajito ahí que ya estamos a punto de empezar. O mándalo tú, mi querido Arturito. Sí. Ah, no te escuché nada porque estaba desactivado tu audio, Arturito. Sí, le dije a Magali, no te preocupes, brother. Ujú. Pues a la hora que tú digas, ¿eh? Sí, Son 8:02. Si quieres a las 8 con 3 minutos. con 3. Sí, ahorita arrancamos. ¿Sí se puede ver la pantalla completa? Si le presionas el botoncito de arriba a la izquierda para que ese mero. Ya. Ahora sí se ve completo se ve un curso Discipulado 1, Bases Bíblicas, lección 2. Se ve muy bien. Bien. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, pues vamos a empezar. Vamos ahorita como quiera, quiero presentar un video antes de arrancar con la lección, pero vamos a arrancar entonces de una vez. Si me acompañan en oración, por favor, para que el Señor pueda
estar con nosotros en este curso. Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque tú nos permites estar aquí reunidos, estudiando tu palabra, Señor, entendiendo más y conociendo más de ti y compartiendo con mis hermanos el conocimiento y lo que tu palabra dice sobre ti, sobre nosotros, Señor, sobre nuestra relación. Y queremos que en esta noche puedas ser tú, Señor, el que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo pueda abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, que pueda, Señor, tu Espíritu abrir nuestros corazones y que podamos tener un solo corazón todos los que estamos aquí reunidos, Señor. Te pedimos por aquellos que se van a conectar, para que tú puedas, Señor, permitirles que estén en este curso y que podamos todos, Señor Jesús, entender lo que tú tienes para nosotros y habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, Señor, para que podamos crecer como hijos tuyos. Padre Santo, te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, quería tomar unos minutitos para mostrarles este video que se me hizo muy interesante con respecto a la tarea pasada. Si alguien recuerda, la tarea constaba, bueno, teníamos la parte de la tarea para reflexionar de la lección y teníamos también la evaluación. En la tarea para reflexionar, la última pregunta era acerca del nombre de nuestro Señor, que es YHWH, y la pregunta era que por qué era impronunciable, ¿verdad? Entonces quería mostrarles a ustedes este video para que ustedes, se me hizo muy interesante y que puedan ustedes también, verlo. Permítanme. Que les pareció muy interesante, ¿verdad? No se puede pronunciar, pero como lo presenta esta persona es como el respirar, el inhalar y el exhalar. Entonces hay una palabra dentro de la Biblia que dice que todo lo que respira alabe a Jehová. Desde el momento que nosotros nacemos, alabamos al Señor. Los seres vivientes alabamos al Señor por medio de el inhalar y el exhalar. Entonces se me hizo bastante interesante. Entonces, ¿a qué se asemeja? Se asemeja al respirar, inhalar y exhalar el nombre del Señor. Entonces, entrando ahora sí en lo que es en materia, en lo que es la lección 2. Lo voy a compartir. Me indican cuando ya lo puedan ver. Entonces, la semana pasada hablábamos sobre quién es Dios, sobre la naturaleza de Dios, y veíamos que es nuestro creador, que tiene ciertas características bases o naturales en sí. ¿Qué es lo que no puede hacer? Pues lo que no puede hacer el Señor es negarse a sí mismo, es decir, no puede ir en contra de su propia naturaleza. Eso es importante identificarlo porque Él no va a mentir, Él no va a pecar porque Él es santo, Él no va a mentir porque Él es verdadero, Él no nos va a dejar de amar porque Él es amor y al final de cuentas Él va a hacer su voluntad porque Él es soberano y no puede hacer lo contrario. Entonces es importante que veamos y que recapitulemos eso porque nuestro Señor pues tiene su
Él es quien es. Y en esta segunda lección lo que vamos a presentar ahora es la historia del hombre. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? El aprender quiénes somos según el plan de Dios, qué pasó en el principio cuando el hombre fue creado y entender por qué estamos en la situación actual en el mundo. Nuevamente vamos a hacer rápidamente la selección de versículos como lo hicimos la semana pasada. ¿Quién me va a ayudar con Génesis 2 del 4 al 27? Yo, Gaby. Muy bien. Génesis del 1 al 27. Lau Sánchez. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:23. Daisy. Salmos 8 del 5 al 6. Gabriel. Vero. Ok, Gabriel. Salmos 8 del 5 al 6. Génesis 2 del 5 al 17. Vero. Sí, yo, Vero. Deuteronomio 30, 19. Yo, Yamile. Ah, Escuché Yamilé. Entonces, Deuteronomio 30, 19, Yamilé. Génesis 24. Angie. Angie. Génesis 2 del 8 al 14. Yo, Adriana. Muy bien, Adriana. Génesis 2, 9. Yo, Nadine. Muy bien, Nadine. Génesis 3, 1. Lorena. Muy bien. Ezequiel 28, 13 al 17. Eduardo. Escuché Lalo. Ezequiel 28, 13 al 17. Eduardo. Yo le digo que se quiere. Ok. Isaías 14 del 12 al 15. Yo, Daniel Guerrero. Daniel. Génesis 3 del 5. No quiere. Ya se acabó. Génesis 3 del 4 al 5. Miguel Vázquez. Miguel, ok. Gracias. Génesis 3, 6. Lalo. Lalo Hudson. Génesis 3 del 7. 3, 7. Angie. Génesis 3, 8. Lau Sánchez. Génesis 3 del 11 al 13. Yo, Yair. Yair. Génesis 3, 14, 15. ¿Quién es? Yo. Está acá, la grande. ¿Quién dijo Génesis 3, 14, 15? Daniel Guerrero otra vez. Génesis 3, 16. yo, Gaby. Daisy. Ok, primero Gaby, después Daisy, Génesis 3 del 17 al 19. Ok. Génesis 3, 22, 24. ¿Puedo ser yo? ¿Quién dijo yo? Yo, Eduardo. Eduardo, ok. Romanos 5, 12. Yo, Yo, Lalo. Adriana. Escuché Lalo Hudson, Romanos 5, 12. Génesis 5, 3. Yo, Adriana. Adriana, Romanos 3, 23. Yo, Fer. Ok, Romanos 3, 10. Jade. Lau, Jade, muy bien. Génesis 3, 15. yo, Blanca. Ok. Isaías 53, 5. Miguel Vázquez. Muy bien, apúntenlos, por favor, no se me vaya a olvidar para que estén pendientes, por favor. Si no, vas a correr a mí para buscarlos al mismo tiempo. Gracias. Muy bien, entonces empecemos. Entonces, vamos a hablar acerca de la historia del hombre. Entonces, obviamente todo empezó en la creación, como vimos la semana pasada, en Génesis. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 2, del 4 al 27, por favor. Me toca a mí, solo que el capítulo 2 llega hasta el versículo 25. Creo que ahí entonces hubo un error de mi parte. Vamos. ¿Sí? Sí, es correcto. Entonces Ok. fue una equivocación. Una disculpa por esto. Sería Génesis 2, del 4 al 25. Ahí dice, Adán y Eva. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto de campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.
Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apreciables. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de onice. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asira. Y el cuarto era el Éufrates. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre le pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a una mujer, y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Gracias. La verdad es que es una descripción tan maravillosa y tan hermosa de cuál fue el plan original que tenía el Señor para con nosotros, desde cómo nos creó hasta cómo cuidaba a Adán y a Eva. Entonces, una de las cosas que nos dice Génesis capítulo 2 es que, parte de la creación del hombre es que fuimos creados a imagen de Dios. Eso nos lo dice Génesis 1 al 27. Génesis del... Génesis 1 al Perdón. 27. Sí, dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Así es, entonces nos creó a su imagen el Señor en el principio, y junto con esa creación del polvo, creación con sus manos de la tierra, nos dio al soplarnos vida, soplo aliento de vida, dice su palabra. Entonces fuimos creados con el cuerpo que viene del polvo, con el alma y con el espíritu. Eso lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses 5:23, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espiritual, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, seamos encontrados irreprensibles ante la venida del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos formados y el Señor nos formó con cuerpo, alma y espíritu. Ya en lo que es en el discipulado número 2, ahí entraremos un poquito más en la parte de la interacción del cuerpo, el alma y el espíritu, pero para darles una pequeña introducción, el cuerpo, pues evidentemente el cuerpo es lo que nos comunica físicamente con el mundo. El alma es donde se encuentran nuestras emociones, nuestros pensamientos o intelecto y donde está nuestra voluntad. Y el espíritu es el que está cerca del Señor. Entonces, estos tres son los que cada uno de nosotros tenemos, estos tres, y en la medida que vayamos avanzando es donde nuestra alma, que es donde ahí realmente son las batallas en el alma,
las batallas contra el enemigo, las batallas de las tentaciones, porque el alma es el que va a ser más, si se pega más al cuerpo o se pega más al espíritu, eso depende de nuestra relación con el Señor. Pero eso ya lo veremos más a detalle en el siguiente discipulado. Ahorita por lo pronto, entonces, para entender que estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. También nos dice Salmos 8 del 5 al 6 que somos creados para gobernar en representación de Dios. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. El Señor nos creó y nos puso en la tierra para gobernar en su representación. De hecho, como acabamos de leer en el capítulo 2, Dios nos dio el señorío sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra, las bestias, las aves de los cielos y sobre los peces del mar. E inclusive le dio oportunidad a Adán de ponerle nombre a cada uno de los animales. Adicionalmente, el hombre y la mujer en aquel entonces, pues como dice la palabra ahí, ellos comían de todo fruto que daba los árboles que el Señor había plantado ahí. Entonces, eso era la oportunidad que teníamos en aquel entonces de gobernar en representación de Dios. Adicionalmente, fuimos creados con libre albedrío. Eso significa poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Génesis 2:17. Sí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro, tenemos el poder de elegir y en aquel entonces, de igual manera, Adán y Eva tenían también el libre albedrío de poder decidir sobre comer o no comer del árbol de la ciencia. Deuteronomio 30:19. A los cielos y a la tierra llamó, por testigos soy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Muy bien. Entonces, Él nos puso para escoger la vida o la muerte. Entonces, Él nos creó con libre albedrío, Él nos creó con la oportunidad de nosotros poder elegir nuestras propias decisiones y tomar nuestras propias decisiones. Adicionalmente, también creó, como dice ahí Génesis 2:24, la primer pareja, Adán y Eva. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Nuevamente, varón y hembra los creó, es decir, en el plan original del Señor, ya reafirmando lo que ya sabemos, no existen las parejas homosexuales, obviamente, del mismo sexo, existe la pareja hombre y mujer, Adán y Eva, varón y hembra. Entonces, en el plan original de Dios no existe las relaciones homosexuales. Y adicionalmente a la creación de nosotros, Dios hizo un huerto en el Edén, que se llama Edén. Si podemos leer, quien tenga Génesis 2, del 8 al 14. Pero no se tienen que ver así porque no. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y ahí puso al hombre que había tomado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín, del conocimiento del bien y del mal, del Edén, nacía un río que regaba el jardín y que desde allí se dividían en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también allí resina muy buena y piedra de onís. El segundo se llamaba Gijón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria, y el cuarto era Éufrates. Entonces, era
era un huerto que puso el Edén, Dios para Adán y Eva, donde había árboles, donde había árboles frutales, donde ellos podían comer de ellos, había bestias del campo, aves de los cielos, había ríos, es decir, era un lugar que podríamos imaginarnos como un lugar precioso que Dios hizo para nosotros. Sin embargo, también tenemos que ver que ahí puso, en ese huerto, también puso el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en eso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Muy bien. Entonces, en Génesis capítulo 3 es donde empieza lo que le llamamos la caída del hombre. Como veíamos ahí, como lo comentaba, en medio del huerto había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy bien, entonces estaba dentro del Edén, estaban los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tuvimos, en el caso de Adán y Eva, llegó pues la serpiente que fue o es Satanás, y fue una serpiente astuta, dice la palabra de Dios. Leemos Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto? El plan de Satanás siempre ha sido el estropear los planes que tiene el Señor. Siempre ha sido así. Satanás es un ente maligno que si vamos a poder entender un poquito más de lo que es Satanás en Ezequiel 28 del 13 al 17. Sí, dice, eras un modelo de perfección lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Correcto. Entonces aquí podemos ver en Ezequiel qué era o quién era Satanás. Satanás era un querubín protector, era una creación de Dios. También dice que era sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Estuvo en el Edén de toda piedra preciosa, es decir, era una creación muy valiosa para el Señor. Sin embargo, ahí mismo nos decía inclusive que era perfecto. En el versículo 15 de Ezequiel 28:15 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, Satanás era un querubín, es una creación de Dios y fue creado con con algo especial para el Señor. Y eso mismo, tal parece lo que nos dice la palabra, es que se halló maldad en él. Podemos también encontrar más información en Isaías 14, del 12 al 15. Isaías 14, del 12 al 15.
Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Muy bien, entonces aquí lo que nos dice Isaías es que, bueno, oh lucero, hijo de la mañana, de ahí viene la palabra Lucifer. Y aquí nos dice que hubo orgullo en su corazón. Dijo en su corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Es decir, quiso ser igual a Dios con toda esta hermosura con la cual el Señor lo había hecho, con toda esta perfección que el Señor lo había hecho. Hubo en Satanás orgullo. Por eso podemos decir que el primer pecado que se cometió fue orgullo, y eso fue en Satanás. ¿Ok? Ahora, Satanás se presenta en el Edén ahora como la serpiente, y dentro de la palabra en Génesis 3 podemos ver que la primera interacción que hace Satanás con Adán y Eva no fue con Adán, fue con Eva. Entonces vemos ahí la interacción entre Satanás y Eva. En el número 1 dice: Satanás la hace dudar y niega lo que Dios dijo. Leemos Génesis 3 del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Correcto. Entonces Satanás hizo dudar a Eva sobre lo que Dios le había dicho. ¿Acaso dijo Dios que morirías cuando pase eso? No vas a morir, sino él sabe que serás igual a Dios. Entonces la hace dudar. Realmente la duda es algo que actualmente sigue utilizando Satanás como arma para hacernos dudar de lo que Dios nos dice, y la respuesta es sí. Satanás sigue utilizando la duda y después de ahí te lleva a negar lo que Dios dice, y entonces viene ya un estado de vulnerabilidad. Pero no solamente le dijo cosas, sino que adicionalmente Eva observó, vio que el fruto era bueno, agradable y codiciable. No solamente Satanás te tienta por su palabra, por sus dichos, por los pensamientos que hace llegar a ti, sino que además te permite ver de una manera diferente a como Dios quisiera que vieras la tentación. Entonces eso lo podemos ver en Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Bueno, Génesis 3:6. Entonces, Eva vio que el fruto, o sea, no era, las tentaciones son así. Si vemos un poquito más adelante, ahora sí que en la parte de la tentación, la tentación es así. Nunca es una tentación fea, nunca es una tentación desagradable, sino que tú puedes ver que la tentación es agradable, es codiciable, es bueno inclusive. Pero en este caso, Satanás la hace dudar primero, después niega lo que dice Dios para que no venga esa fe en Eva, sino que además ella lo comprueba que lo que decía Satanás era verdad, entre comillas, al ver que era bueno, agradable y codiciable. Entonces Eva decide tomar el fruto prohibido. Entonces el pecado de Eva fue el dejarse ser engañada en base a las mentiras de Satanás. Entonces esto es importante porque si vemos, es el mismo modo el cual opera Satanás desde entonces a como opera en estos momentos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pues Satanás, después de que hace que Eva
incita o tenta a que Eva coma del fruto y Eva come, Satanás no se dirige con Adán, que es lo que veíamos al principio. La interacción ahora entre Satanás y Adán no fue directa, sino que fue a través de Eva. Satanás no usó la misma estrategia que con Eva, y tampoco habló directamente con Adán, sino que fue Eva la que ofrece el fruto a Adán. Es decir, Adán no fue tentado directamente de la serpiente, sino que fue a través de Eva. Entonces Adán no fue engañado. No es que él no supiera acerca de si estaba bien o estaba mal. Él sabía lo que Dios le había dicho. Él no había escuchado de viva voz lo que había dicho la serpiente, sino que él sabía que Dios le había dicho que no comiera del fruto. Inclusive, a pesar de que él sabía, él decidió pecar. Entonces, el pecado de Adán no fue el escuchar a su mujer, no fue el escuchar a Satanás, sino que fue el desobedecer algo que Dios mismo le había dicho que no hiciera. Entonces, el pecado de Adán fue la desobediencia. Y esto es algo muy importante, hermanos. Si ustedes quieren poner siempre el decir qué es pecado, cambien la palabra pecado por desobediencia. Cambien la palabra pecado por no seguir lo que Dios nos dice que sigamos. Y entonces podemos identificar claramente lo que es pecado, el desobedecer a Dios. En ese momento, donde los dos ya habían comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, entonces lo que dice Dios que pasaría, que fue ciertamente Adán y Eva murieron en ese momento. Murieron, pues no vimos que hayan muerto físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Es decir, que ya no podían estar en la presencia de Dios. ¿Ok? El pecado los separó de su Creador, como pasa en estos momentos donde cualquier pecado que tengamos, esto nos separa de nuestro Creador. Este es el daño que sucedió en aquel entonces. El pecado entró por medio de Adán al mundo y nos separa del plan original que tenía el Señor para con nosotros. ¿Cuáles son las reacciones inmediatas de Adán y Eva al pecar? ¿Cuáles son las reacciones inmediatas de Adán y Eva al comer del fruto prohibido que el Señor les había dicho que no comieran? Por favor, ¿podemos leer Génesis 3:7? Génesis 3:7. Muy bien. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, lo primero que es que sus ojos fueron abiertos y sintieron vergüenza porque porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, el pecado, inclusive, cuando tú pecas actualmente, es lo que sentimos vergüenza, sentimos culpabilidad, porque sabemos que no fue algo que no le agradó a Dios. Entonces, la consecuencia del pecado es la vergüenza y la culpabilidad, y eso te aleja de Dios, ¿ok? Génesis 3:8. Dice, cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Correcto. Entonces, lo segundo que pasa cuando pecamos es que se crea temor en nuestro corazón, se crea temor en nosotros. Dice, oyeron la voz de Dios y se escondieron de su presencia. Inclusive, dice en el versículo 10, cuando le pregunta a Adán, ¿dónde estabas? Le dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Es decir, este temor, este miedo, también es una consecuencia del pecado en nuestras vidas. Además de vergüenza, de culpabilidad, también nos genera temor al estar transgrediendo la instrucción que Dios nos da de no desobedecerle.
¿Ok? Y lo otro es Génesis 3 del 11 al 13. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de este fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces aquí vemos claramente qué sucede, que se echaron la culpa el uno al otro y yo no fui, fue el otro. Adán culpó a Dios, fíjense, por la compañera que le había dado, ¿no? Es que la mujer que me diste, culpa a Dios de la desobediencia que hizo él. Y además, y Eva lo que dijo, no, es que fue la serpiente que me engañó. Entonces también otra consecuencia del pecado es que nos tratamos de excusar del por qué pecamos. Entonces tenemos que tener bien claro estas consecuencias, porque cuando veamos eso en nosotros significa que sí hemos pecado. Cuando hay en nosotros vergüenza, cuando hay en nosotros temor, cuando sintamos que tenemos que excusarnos porque es que pasó así, yo no tuve la culpa, no fue porque yo quería, todo eso significa que sí hemos pecado. Pero aquí lo interesante es que el corazón de ellos, de ninguno de los dos, ni de Adán ni Eva, fue confesar su pecado delante de Dios y ni se arrepintieron. No sé qué hubiera pasado si esto, o cómo hubiera sido si esto hubiera pasado en ese momento, si a lo mejor Adán y Eva pudieran haberse arrepentido ahí del pecado, no lo sé, pero es interesante cómo ninguno de ellos en ese momento confesó su pecado. Y nosotros, en esta época, sí podemos hacerlo. Lo que Dios quiere es que si pecamos, que lo confesemos de inmediato el pecado delante de Dios y nos arrepintamos al 100%. Es decir, cambiar en un 180 grados de lo que estamos practicando del pecado hacia una vida en santidad. Es lo que quiere el Señor en nosotros. Muy bien. Pero ya que sucedió esto, el pecado entra por medio de Adán y se genera una maldición para la serpiente, o sea, para Satanás, y se genera un castigo para Adán y Eva. Entonces, ¿podemos leer Génesis 3 del 14 y 15? Y Jehová, Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en la calcaña. Así es. Entonces, la maldición sobre Satanás es que sería maldito entre todos los animales creados y su cabeza será aplastada por la simiente de la mujer. Sobre la mujer, ¿cuál sería el castigo? Génesis 3:16. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. ¡Auch! Correcto. Entonces, el castigo de la mujer es que sufriría y sentiría dolor al dar a luz a sus hijos. Al parecer, el plan original de Dios es que la mujer no sufriera durante el parto. Sin embargo, este fue un castigo que puso Dios por la desobediencia y adicionalmente Adán gobernaría sobre ella. Es decir, el varón tendría señorío sobre la mujer. Eso nos dice Génesis 3:16. Sobre el hombre, ¿pueden leer Génesis 3:17 al 19? Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Así es. Entonces la tierra fue maldita con espinos y cardos
Es decir, ya no solamente produciría huertos, plantas verdes y árboles frutales, sino que además ya habría espinos y cardos. También tendríamos que trabajar para obtener la comida hasta la muerte física que dice ahí, que es regresar al polvo. Entonces, el plan original totalmente se estropeó por causa de la tentación de Satanás hacia Adán y Eva y por la desobediencia de ellos de tomar del fruto. Y en Génesis 3, 22 y 24. Ok, dice, y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para labrarse la tierra que fue tomado. Hecho pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, otra consecuencia del pecado de Adán y Eva fue que los tuvo que sacar del huerto del Edén para que no comieran del árbol de la vida. Entonces, esto fue, pues digo, en aquel entonces sí fue una situación muy difícil para Adán y Eva, que nos viene a afectar inclusive en el por qué estamos en esa situación nosotros como hombre y como mujer. Como hacemos un pequeño aplicación a cómo estamos ahorita y lo que vemos en Romanos del 5 al 12, por favor. ¿Cuál, perdón, se cortó? Romanos del 5 al 12. Yo. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Entonces, como comentaba ahorita, el pecado de un hombre, es decir, el pecado de Adán, fue el que nos trajo la muerte física y espiritual a todos nosotros. Entonces, nosotros tenemos ese castigo y esa maldición por parte de Dios a través de Adán. Y nos dice Génesis 5:3. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. ¿Sí escucharon? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Entonces, ¿por qué está ahorita la situación del mundo como está? Porque entró por medio de Adán el pecado y por el pecado la muerte. Muerte física como espiritual. Nosotros entonces nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Dice Romanos 3:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Correcto, estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, puesto que todos pecamos, como nos decía Romanos 5:12, no hay ninguno justo, nos dice Romanos 3:10. Así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Correcto, entonces nosotros nacemos con esta naturaleza, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza con tendencia a desobedecer a Dios, totalmente sin oportunidad de encaminarnos a nosotros mismos hacia Dios. Ahí pongo un ejemplo, dice, uno puede bañarse, arreglarse e inclusive educar a un cerdo, uno puede bañar, arreglar y educar a un cerdo, pero su naturaleza sigue siendo de cerdo, es decir, busca el lodo. De esta misma forma, el hombre también con la naturaleza pecaminosa no puede hacer nada por sí solo.
para regresar al estado original antes del pecado. Es decir, no podemos o no tenemos nosotros por nosotros mismos ni la fuerza, ni la sabiduría, ni el conocimiento para poder regresar a cómo estaba antes del pecado el plan original de Dios. Entonces, por más que nosotros tratemos por nuestras obras, por nuestras fuerzas, por todo lo que nosotros pensemos, investigando, haciéndonos más sabios, nada nos puede nuevamente poner en el estado que estábamos antes del pecado de Adán y Eva. Pero, como todos sabemos, Dios es amor, como lo aprendimos en la lección 1. Si leemos Génesis 3:15, viene la promesa de Dios. Sí, y podré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. Carcañal, muy bien. Carcañal. Entonces, ahí viene la promesa de Dios. Sin esta promesa, no hubiera habido salvación para nosotros y seguiríamos en el pecado sin poder regresar al Padre. Es en ese momento, junto con el castigo y la maldición, vino la promesa de Dios de que la simiente de la mujer, es decir, ¿cuál es la semilla? ¿Cuál es lo que es un hijo? Nos dice Isaías 53:5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Correcto. Entonces, a través de ese Hijo, que es Jesucristo, es la respuesta de Dios para restablecer su orden. Amén. Entonces, si en ese momento Dios hubiera dicho, bueno, se quedan con el castigo, se quedan con la maldición, entonces no hubiera habido oportunidad del hombre de regresar al Padre, no hubiera podido el hombre por sus propias fuerzas restituirse ante el Señor, sino que hubo la necesidad de que Dios junto con el castigo nos diera una promesa, nos diera la oportunidad de poder regresar a Él. Y esto es, como dice Isaías, a través de su Hijo Jesucristo, que es la respuesta de Dios para restablecer su orden. Amén. Muy bien, entonces no sé si tengamos alguna pregunta sobre la lección 2. Muy padre, porque sabemos ahora el por qué estamos así, por qué está el mundo como está, por causa de Adán y Eva, pero Dios en su infinito amor nos dio oportunidad de poder tener a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Vanessa, ¿tiene una pregunta? Sí, hola, buenas noches. Bueno, la pregunta ahora sí que a lo mejor es muy tonta, pero ¿por qué Dios en ese momento, por ejemplo, que pecaron los primeros pues hombres, ¿no? Bueno, hombre, mujer, ¿por qué no en ese momento decidir hacer una nueva creación? Claro, o sea, tú te refieres a por qué no desecharnos por completo. Exacto, ¿no? ¿Mande? Ajá, exacto, sí, como por qué no decir, bueno, a ver, lo vuelvo a empezar, ¿no? Mira, yo creo que si nos vamos a una de su naturaleza, que Dios es amor, yo creo que nos hizo con tanto amor, el Señor, que prefirió Él mostrarnos un camino diferente, es decir, enviar a su Hijo a morir por nosotros, que hacer como cualquiera habríamos pensado, ¿no? O sea, desechar y crear algo nuevo. Entonces, yo creo que es lo que hablábamos de las cosas que no podría haber hecho Dios. Yo creo que Dios en su infinito amor no podría desechar a su creación que tanto nos dio o le dio en aquel momento a Adán y Eva. Eso podría comentar. Inclusive aquí... Gracias. Bueno, no sé si le contesté al 100%, pero inclusive aquí en las tareas para reflexionar, si te fijas, por ejemplo, aquí pongo, ¿para qué nos creó Dios? ¿Cuál es el propósito básico para el cual fuimos creados, no? O sea, si vemos esa parte, Dios hace
cada cosa que hace tiene su propósito. Cada parte de su creación al inicio tiene su propósito. No está hecho todo al ahí se va. No está hecho nada más porque sí, sino que cada cosa que creó Dios tiene su propósito. Entonces aquí lo interesante para reflexionar es, bueno, ¿cuál fue el propósito para el cual Dios creó a Adán y Eva? ¿Para qué nos creó Dios? Eso es para que lo puedan meditar. También algo interesante es, bueno, ¿quién creó el árbol de la ciencia del bien y el mal? ¿Verdad? Y entonces, ¿quién creó el mal? También para que puedan ustedes pensarlo y reflexionar. ¿Dios sabía que Adán y Eva tomarían del fruto? Esas son las preguntas más comunes. Bueno, y si Dios sabía, ¿por qué entonces puso ahí los árboles, no? Interesante. ¿Fue muy severo Dios con el castigo que le puso a Adán y Eva? Algunos podríamos considerarlo inclusive injusto, ¿verdad? Pero meditemos en eso, si realmente fue muy severo el castigo de Dios. Y, por ejemplo, si ustedes hubieran sido Adán o Eva, ¿pudieran haber hecho las cosas diferentes? ¿Pudimos haber nosotros resistido la tentación? ¿Habríamos hecho las cosas de una manera diferente? También para que lo puedan meditar. Dios nos creó con un propósito. Todos tenemos un propósito para con Dios. Entonces, la búsqueda de ese propósito, cuando lo encontremos, es cuando nuestra vida va a ser más plena, cuando nuestra vida va a ser más alegre, más feliz, porque vamos a estar alineados con el camino el cual Dios nos puso para nuestras vidas. No estoy diciendo que va a ser un camino siempre perfecto, siempre ideal, a nuestra manera de ver las cosas, pero seguro si seguimos el propósito que Dios y cumplimos el propósito que tiene Dios para nosotros, vamos a llegar a la plenitud de nuestra vida, es decir, para lo cual fuimos nosotros creados. Adriana. Sí, yo tengo una duda. Dice que la maldición y el castigo que sobre Satanás fue aplastar la simiente por la mujer. Ahí no entiendo bien. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. La simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y la serpiente la dañaría o dañaría la simiente en el calcañar. Sí. Esa es una explicación profética de la simiente, o sea, la semilla de la mujer que es el hijo, es decir, de un Salvador, que en este caso es Jesucristo, que dañaría en la cabeza, es decir, daría una herida profunda, una herida de muerte. Y digamos que por defenderse la serpiente, quisiera ponerlo de esta manera, iba a dañarlo en el calcañar, es decir, pues la verdad es que cuando Jesucristo murió por nosotros en la cruz, el castigo que recibió fue tal que en ese momento Satanás, inclusive pensó que había él ganado ya al haber sacrificado, al haber matado al Hijo de Dios en la cruz. Satanás pensó que con eso él podía haber ya vencido. Pero sin embargo, lo veremos ya en otras lecciones, pues nuestro Señor resucitó y con ese vence a Satanás. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, gracias. Quedó claro, gracias. De hecho, se me vino a la mente de toda esta cuestión del Edén y parte de Adán y Eva. Pues si el mundo se creó en 7 días, ¿ya cuánto tiempo Jesús se está esperando allá en el cielo, no? Me imagino cómo va a estar de lujo, ¿no? El cielo para los que ganemos esa parte, ¿no? Amén. Si en 7 días se construyó y en verdad vemos el mundo que está formidable, no me imagino el cielo cómo ha de estar pero súper padre, ¿no? Yo me imagino allá con unos tenis Jordan, acá de oro, en el cielo, la verdad. Sí, bueno, dice también la palabra de Dios que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces, realmente a lo mejor no entendemos lo que es realmente el tiempo humano, porque para Dios no hay tiempo, el tiempo humano de creación.
Pero lo que tienes toda la razón es que la esperanza y la fe que el Señor nos ha dejado en su palabra es de un espacio, de una ciudad, de un mundo totalmente diferente y precioso para los que nos mantengamos en Él, para los que creamos y nos mantengamos en Él. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nos queda un minuto? Sí, yo tengo una duda. Que no sé cómo formular la pregunta, pero ok, o sea, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Nos decías que el cuerpo, alma y espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Al Dios decirles a Adán y Eva no coman, les está dando un libre albedrío, ¿estamos de acuerdo? Pero en ese libre albedrío Adán y Eva no tenían conocimiento de si estaba bien o mal, simplemente era una instrucción de Dios. Y más adelante cuando pecan, Dios mismo dice, hablando como en la Trinidad, dice, han llegado a ser como nosotros. O sea, es como otro nivel de... Mira, ahí como yo lo entiendo, Lalo, es por ejemplo, si vemos originalmente, entonces no teníamos nosotros el conocimiento del bien y el mal. No sabíamos qué era el bien y el mal. Entonces, lo único que sabíamos es que debíamos obedecer a Dios, ¿no? Okay. En el mundo, así nos creó Dios, pero en la parte espiritual de Dios como Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, pero además en el mundo angelical, pues vemos ahí que Satanás decidió seguir el mal y entró el mal en su vida porque él sí conocía del bien y el mal y él decidió seguir al mal. También dice que muchos ángeles le siguieron a él. Entonces los ángeles también sabían sobre el bien y el mal. Entonces el hombre no sabía sobre el bien y el mal hasta que hasta que comió Adán del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Sí me explico? O sea, no es que simplemente el recién nacido, el bebé recién nacido no sabe qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Entonces así éramos nosotros, como un recién nacido. Éramos inocentes, no sabíamos que simplemente pues nacimos con un objetivo, ¿no? Que esa es parte de la tarea, que encontremos ese objetivo. Pero ese despertar, ese sí lo tenían los ángeles, los querubines y los que estaban cerca de Dios. No sé si el pastor tenga algún comentario adicional sobre eso, porque ya vi que está ahí, pero me deja morir solo. No, de ninguna manera te estoy escuchando. No, muy bien aclarados los puntos. El de Lalo es ese, justamente, es una inocencia que tenían Adán y Eva sin conocer el bien y el mal, o no discernirlo cuando menos. Y pasa exactamente igual que con los niños, que conforme va pasando el tiempo, ellos no son malos, pero empiezan a conocer la malicia y es como probar ese fruto de desobediencia, cuando el niñito ya empieza a tener cierto conocimiento y te empieza a desafiar. Eso no lo tenían Adán y Eva hasta que fueron tentados por la serpiente antigua que es Satanás. Entonces, no, muy bien aclarado. Es simplemente que había inocencia y de repente al desobedecer y participar del árbol, entonces conocieron el bien y el mal. Por eso descubrieron que estaban desnudos. De otra manera, no sabrían que así estaban. De hecho, cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿dónde andas, Adán? Pues claro que sabía dónde andaba. El otro le dijo, es que me dio pena y estaba desnudo. Entonces ahí ves como ya hay un conocimiento. Perdió su inocencia y empezó a ver las cosas ya con maldad, con morbo. Y la otra respuesta también estuvo muy bien, todas las tres respuestas estuvieron muy bien. Me acordé cuando decían de la mordida del carcañal, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y desobedeció al Señor para variar, las serpientes todas mordían a las personas en el carcañal. ¿Se acuerdan? En el desierto. Y entonces le dice Dios a Moisés, levántate una imagen de una serpiente de bronce y todos los que hayan sido mordidos en el carcañal tendrán que voltear a ver la serpiente. Y entonces es igual nuevamente la figura del Señor Jesucristo levantado en la cruz,
¿Qué es lo que tenemos que dice la Biblia? Puestos nuestros ojos en Jesucristo, la simiente en donde entonces la mujer pisa la cabeza de la serpiente y la serpiente le muerde en el carcañal. Muy bien. Bueno, hermanos, pues son las 9:03. Con esto concluimos la lección 2. Cualquier otra pregunta que tengan, nos la pueden enviar sin problema por correo o por WhatsApp. Les mando entonces el día de hoy la evaluación. La tarea ya la tienen en la última página. Son preguntas interesantes. Bueno, nos despedimos con una oración, dándole gracias al Señor. Padre Santo, gracias te damos por esta tarde, noche, Señor. Te damos gracias porque nos has permitido escuchar tu palabra, nos has permitido poder interesarnos, Señor, más y más en el conocimiento hacia ti. Sabemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, Señor, pero a la vez sabemos que tú, como eres un Dios bueno y poderoso, nos diste la oportunidad de restablecer el orden, de restablecer el propósito que tú tienes para nosotros, Señor, por medio del sacrificio que hizo tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y por esto te damos gracias con todo nuestro corazón. Gracias porque tú eres un Dios bueno y gracias porque esta palabra se quedará en nuestras vidas por siempre, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues muchas gracias. Estamos, como quieren, en contacto ahí por WhatsApp. Cualquier duda, cualquier pregunta, yo les envío la información y no se olviden de entregarme las tareas a tiempo. Bendiciones. Buenas noches. E inviten, gracias Arturito, bendiciones, muy bonita exposición. E inviten a todas las jovencitas a meterse al estudio de Berito Márquez a las 9:30, ahí en el Zoom. Que Dios les bendiga, un abrazo, bendiciones. Está muy padre su Igualmente casa, para doctor. todos, hermanos. Feliz noche. Buenas noches.